¡Adelante! La House. Donde crezco. Donde me formo. Donde como delicioso. Donde juego. Donde conozco a Dios. Donde comparto. Donde tengo paz. Donde estamos unidos. En cualquier momento del día siempre está La House. ¡Adelante! Estimados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a La House, el espacio para las familias que buscan el auténtico amor. Agradecemos a Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón, Yure Duish en la ciudad de Arequipa que nos apoyan con la parte técnica. Desde la ciudad de Lima les acompañamos el día de hoy Paola Hidalgo y un servidor Henry Moreno. Paolita, un cordial saludo. Un cordial saludo para ti, Henry, para todos nuestros oyentes y televidentes de NS. Bienvenidos a La House. Vámonos con el caso que plantea el tema para el día de hoy. Dios vive, Jesucristo es hoy el mismo que fue ayer y que será siempre, vive. Vive no solo en el cielo, en lo alto de los cielos, sino en el santo sacramento del altar. ¿Cómo podríamos aumentar nuestro amor a la Eucaristía? Tratando mucho a Jesucristo ahí precisamente en la Eucaristía. Y también, aparte de tratarlo en el pan, en la palabra, trátalo con amor. Y puesto que niegan su presencia real, ve allí y di como un hombre, con toda la fortaleza de tu corazón: Señor, yo creo que eres tú, te adoro, quiero ser tu amigo, porque tú eres el que me ha redimido. Quiero ser el amor para ti, porque tú lo eres para mí. Y quiero que todos mis hijos y mi mujer y mi familia entera y el mundo entero te amen. Y sigues hablando un poquito. Dile lo que él te inspire. Y si no sientes la necesidad de decirle nada concreto, díselo así. Dile: Señor, no te sé dar gracias. Ayúdame un poco para que yo pueda hablar contigo. Ya estás dando gracias, ¿eh? Estás dando gracias mientras dices eso. Invoca a la Virgen. Invoca a San José, mi Padre y Señor, a quien tanto quiero, que es el que más cerca ha estado de Dios y el que más trata con Dios y con la Madre de Dios. El tema para el día de hoy, seguimos con la serie Entendiendo la Liturgia, Aprendiendo la Liturgia. Esperamos que estos programas, aunque pueden ser algo complejos, porque cuando tocamos el tema de la liturgia, como han visto en los anteriores programas, estamos tocando un tema sobrenatural que nos ha dado Dios, una especie de imagen y semejanza de lo que ocurre en el cielo aquí en la tierra. Entonces no siempre se hace fácil poder entender esto, pero un poco la idea es ir aterrizando lo más que podamos estos temas, porque a mí me hacía reflexionar, Paola, nadie ama lo que no conoce. Entonces, si la liturgia, que como hemos visto es el corazón de la fe, según lo ha dicho Joseph Ratzinger, necesitamos conocer lo que es la liturgia, y conociendo lo que es, la vamos a poder amar y vamos a poder estar de mejor manera en todos los aspectos litúrgicos de nuestra fe. Creo que es muy importante esto. Esta mañana nos pasó algo muy lindo mientras desayunábamos y una de nuestras hijas nos preguntó: pero papá, le decía a Henry, pero papá, si vas a hacer un programa sobre eso, ¿eso qué tiene que ver con la familia? Porque las chicas ya saben que La House es un programa enfocado en familia. Y precisamente Henry les explicaba en el desayuno, pues eso, si tú no conoces la historia de la liturgia, si tú no conoces la historia del Santísimo Sacramento y cuantas historias maravillosas no tiene la Iglesia Católica, pues no lo vas a apreciar cuando estés haciendo adoración eucarística, no lo vas a apreciar cuando vayas a la misa. Entonces es muy importante, si tanto nos esmeramos en la historia de nuestro país o en la historia universal, ¿cómo no nosotros, fieles católicos, no vamos a conocer la historia de la Iglesia? Y es inclusive un poco más grave esto, Paola, porque no es solamente que lo vayamos a apreciar mejor, sino que si no aprendemos a conocer nuestra liturgia, como todas las cosas en la vida, el que no conoce no ama,
vamos a empezar a aminorar ese amor por el objeto del amor, en este caso, Sí. Cristo. Y empezaremos por cosas pequeñas y terminaremos en cosas grandes. No es eso, lamentablemente, lo que está pasando con la realidad litúrgica hoy en nuestra iglesia. Así es, por eso es importante que rescatemos esto. Bueno, dicho este preámbulo, el tema para el día de hoy, este tercer programa de la serie Entendiendo la Liturgia, está dedicada al Santísimo Sacramento. Vamos a intentar ver primero, desde un punto de vista histórico, cómo apareció el Santísimo Sacramento, por qué adoramos el Santísimo Sacramento, cuándo apareció el sagrario, que es en donde está la presencia del Dios vivo, de Cristo resucitado. Vamos a ver cómo hay algunas objeciones, lo pongo de una vez para que ustedes vayan también reflexionando sobre esto, en relación a que se ha dicho que la Eucaristía nos ha sido dada solamente para el momento del santo sacrificio de la misa y para que la comamos y no para la adoración. Que esto de la adoración es ya mucho después de lo que fueron los primeros años del cristianismo, entonces que no tiene sentido y que hay que volver al principio. ¿Será esto cierto? ¿Será cierto que tenemos que volver por el hecho de que, por ejemplo, el sagrario no existía y nos vamos a dar cuenta en el primer siglo del cristianismo, volver a ese primeros años del cristianismo donde no había presencia del sagrario, donde no había adoración del Santísimo Sacramento, donde no había procesiones del Santísimo Sacramento? Bueno, yo estoy adelantando mucho el tema, pero es para que lo pongamos en perspectiva. Eso hay que decir que, como dice en el Apocalipsis, Dios hace nuevas todas las cosas, ¿ya? Y solamente porque en una parte de la historia pasó una cosa, no podemos pretender que podamos volver a ellos. Así es. Dios hace nuevas todas las cosas. Bueno, y ahora que dices esto, voy a hacer un paréntesis porque en el programa pasado nos faltó finalizar esto. Recuerden que hablamos, hacemos un pequeño paréntesis porque sé que algunos que vieron el programa pasado tal vez se pudieron quedar con la percepción, entender que hay que mirar hacia Oriente cuando veíamos lo del altar, pero como si tal vez todas las modificaciones que se hicieron a nivel de la liturgia a partir del Concilio Vaticano II no tuvieran ninguna razón ni sentido. No, de hecho eso nunca lo dijo Joseph Ratzinger, por eso quiero citar esto. Naturalmente que no se puede pretender volver a repetir sin más lo que ya pasó. Cada época de la historia ha de dar con lo esencial y expresarlo de una manera nueva. O sea, nuestra iglesia siempre está viva y la liturgia también. Es pues importante descubrir lo que sigue siendo esencial a través de las manifestaciones cambiantes. Entonces, lo esencial no puede cambiar, pero lo que es accidental sí, y por eso la iglesia está viva en el tiempo. Sería seguramente equivocado rechazar en bloque las nuevas estructuras litúrgicas de nuestro siglo, porque sabemos que también hay grupos que quieren quedarse anquilosados en el tiempo, viviendo una liturgia que ya pasó y pretendiendo que todo lo que después del Concilio Vaticano II se ha hecho no tiene ninguna aplicación. Esto tampoco es así. Está mal, ya sabemos que los dos extremos son malos, tanto los que se quieren anquilosar en un pasado y dicen que de ahí en adelante la iglesia no tiene ningún sentido las modificaciones litúrgicas que se han hecho, como también el otro extremo, y es pretender que todo hay que crearlo, incluso cambiando lo esencial. Exacto. Cerramos paréntesis. Ya, muy bien. Bien, vámonos entonces con un poco de la historia del Santísimo Sacramento, y el primer tema sería que esto que decíamos, en el siglo I no hay ninguna traza del sagrario. ¿Lo sabíamos? No existía sagrario en el primer siglo, Paola, y dice Joseph Ratzinger, su lugar estaba ocupado por el cofre que custodiaba la palabra de Dios. Recuerden, queridos amigos, que el cofre que custodia la palabra de Dios es una herencia de la sinagoga que el cristianismo también sigue, porque cuando desapareció el Arca de la Alianza, que fue en el exilio a Babilonia, donde se dice que, aunque no hay nada confirmado concretamente, Nabucodonosor se llevó todos los tesoros del templo. Hay quienes dicen que fue un poco antes, etcétera, pero lo que está claro es que ya para el momento del exilio el arca desapareció. Y entonces, claro, se reemplaza el arca por un cofre en donde van a estar las Sagradas Escrituras, porque claro, si se perdió el arca de la alianza, se perdieron las tablas de piedra, se perdió la vara de Aarón y se perdió el maná, que era lo que siempre estaba en el arca de la alianza.
Pero lo importante es entender que desde entonces la piedad, y esto por mandato de Dios, porque en el libro del Éxodo, Dios le da la instrucción a Moisés de que haga un arca de madera, que encima del arca haga un propiciatorio, que es como la tapa del arca, que ponga 2 querubines de oro mirándose uno frente al otro con las alas extendidas, mirando hacia el propiciatorio, es decir, hacia la tapa, es decir, hacia el arca, y les dice, porque cuando yo me presente ante ustedes, yo estaré en medio de los querubines. Entonces el mandato de Dios desde el principio es que Él va a entrar en nuestra historia, desde entonces entra y se ubica entre los 2 querubines. Todavía no es la presencia plena, Claro. pero hay una presencia de Dios que es lo que se conocía en la historia judía como la Shekinah, ¿no? La presencia de Dios entre el pueblo, ahí, entre los 2 querubines. Y ya Dios lo quiere así, quiere tener una presencia allí. Bien, entonces aquí dice que, claro, no tenemos el arca, está ocupado por el cofre que custodiaba la palabra de Dios en esos primeros años del cristianismo. Entonces también las Sagradas Escrituras, junto con el Nuevo Testamento, estaban en el cofre. Bueno, ya saben que estamos teniendo como fuente para este programa, pues el libro de Benedicto XVI, que era Introducción a la liturgia. Exacto, Introducción a la Y liturgia. también tenemos este que lo tendremos en algún momento, la fiesta de la fe un poco más profundo, ensayo de teología litúrgica. De allí estamos sacando mucha Muy bien, información. yo traje otro documento que es del padre José María Iraburu. Yo creo que ustedes lo habrán escuchado en algunos otros programas de NSE. Él tiene un documento que se llama Historia de la Adoración Eucarística, manifestaciones del culto a la Eucaristía fuera de la misa. Una cosa es la historia de la misa. Vamos a ir alternando la historia con esto. Vamos a ir alternando. Pero entonces él dice, ya que estabas hablando del primer siglo de cristianismo, pues que no habían sagrarios, tampoco habían templos. Acuérdense, 2 programas atrás que existían las domus, ¿no? Las domus ecclesiae, las casas, que eran las casas de los fieles que se estaban convirtiendo ya al cristianismo. Ellos prestaban sus casas para celebrar pues estos encuentros eucarísticos. Entonces no habían templos y no habían sagrarios. Y también, ¿por qué? ¿No? El por qué es que recuerden que se empieza una persecución. El siglo I es un siglo de persecución desde la misma Jerusalén. Entonces, ¿qué hace San Pedro? ¿Qué hace San Pablo? ¿Qué hacen los demás apóstoles? Adiós, se van fuera de Jerusalén. Unos cogen para Oriente, otros cogen para Occidente. Y se marca también el rechazo definitivo del pueblo judío con respecto al evangelio. De alguna manera, sí. Lo cual hace que, sí. recuerden que la sinagoga deje de ser el espacio en ese momento donde inicialmente se reunían. Pero sí se hace como una conservación de las especies eucarísticas para ¿quiénes? Para los enfermos, para los presos y para los ausentes. Esto es muy importante. Los enfermos, de alguna manera, son los privilegiados desde el siglo I, ya porque jamás se les olvida. Y en toda la historia, en estos 20 siglos, el enfermo siempre es alguien que está, digamos, muy presente y a quien se le lleva la Eucaristía. Esto me pareció precioso. Y los presos, recuerden la historia de San Tarcisio. Es muy los presos también. Puede que más adelante haga una conexión con lo que acabas de decir de los enfermos, porque inclusive va a ser una disculpa para que más adelante alguna interpretación de la reforma litúrgica diga que justamente la Eucaristía está para el momento de la Santa Misa y luego que el viático solamente se conservaba para llevar a los enfermos. Exacto. Claro, eso es así, pero nos vamos a dar cuenta que con el paso del tiempo no solamente la Eucaristía cumple un carácter, lo va a decir Joseph Ratzinger en este libro La Fiesta de la Fe, un carácter funcional. No. Nos vamos a dar cuenta que está la Eucaristía para la adoración. Bueno, volvemos un poquitico aquí a la historia y luego vamos a estar alternando con esto porque es muy interesante, historia y un poco lo que el padre Iraburu nos dice. Después de que estaba ocupado el cofre con la palabra de Dios, se concibió el altar como tienda del tabernáculo. Entonces, se pasa, digamos, en el sentido de la adoración, de tener las Sagradas Escrituras en el cofre a darle muchísima mayor importancia al altar, que es donde se celebra el sacrificio. Claro. Entonces, obviamente, lo más posible
es que las sagradas formas se conservaran allí en el altar como tienda del encuentro. Recuerden que la tienda del encuentro fue la que se hizo allá en Éxodo. Esta es como una especie de nueva tienda, aunque sabemos que la nueva tienda del encuentro definitiva es María, pero bueno, eso es todo un tema. Todo, sí. Pero Nuestra Señora del Encuentro, por eso nuestra advocación, ¿no? Ella es la nueva tienda del encuentro. El encuentro es ella. Pero inicialmente, después de, como decimos, después del paso del cofre, está el altar, como tienda del tabernáculo, tienda del encuentro, donde van a estar allí las sagradas formas. Qué bonito, Y o sea, me parece esto lindo lo que tú dices. Es un proceso. Es un proceso, ¿no? Pero también para tenerlo en cuenta en la actualidad. Lo digo mucho por el tema de colegios, universidades u otros lugares donde se celebra la Eucaristía, que no se puede celebrar la Eucaristía en cualquier mesa. A veces cogen cualquier mesa de por ahí y se celebra la Eucaristía. No, digamos que aconsejamos a estos lugares donde se celebra la Eucaristía fuera del templo que siempre haya una mesa para la Eucaristía y para nada más. Que ahí no se coloquen mochilas o que se coloquen bultos de otra cosa, no. O que subamos al altar de cualquier manera, porque estamos viendo el carácter sagrado que desde los primeros siglos se le da una importancia tiene, muy ¿no? grande, sí. Tanto es así que nosotros sabemos que durante la Santa Misa, durante la Eucaristía, el altar cobra predominio sobre el sagrario. Hoy estamos hablando de la historia del sagrario, pero es el único momento en el que cuando se sube al altar se le hace la venia al altar y no al sagrario. Yo a veces he visto, esos son errores litúrgicos, de acólitos, de lectores que hacen en el momento de la misa la venia al sagrario y no al altar. No, en ese momento es más importante el altar porque allí se va a celebrar ese gran misterio. Y otra cosa, siempre vemos que el sacerdote besa el altar, besa el altar al comienzo y al final de la Eucaristía, está besando a Cristo. Así es. Bien, paso siguiente después del altar. Se llegó a la forma de sagrario que hoy conocemos de modo gradual. Entonces nos vamos dando cuenta del proceso, ¿no? Es un proceso, luego Dios tiene en cuenta nuestro proceso. Dios es muy paciente con nosotros y nos da lo necesario para que vayamos haciendo ese proceso. En primer lugar, hubo un templete, un pequeño templo, debajo de un baldaquín de mármol del que pendían lámparas encendidas. ¿Qué es un baldaquín? Un baldaquín son unas columnas en mármol que son como trenzadas, que son 4 columnas que van hacia arriba en la parte del altar. Como en San Pedro. Como en San Pedro, sí. Exactamente. Y dentro de ese baldaquín había un pequeño templete, un pequeño templo. Las lámparas encendidas pendían del baldaquín. Todo ello ponía de relieve el carácter sagrado de lo que estaba en dicho templete, o sea, el baldaquín grande, el templete debajo. Y en el templete, entre las columnas del templete, es decir, había otras columnas en ese pequeño templo, como una especie de tienda del encuentro, se colocaban unas cortinas. O sea, era guardado con cortinas. ¿Se dan cuenta cómo ya se va apareciendo como un sagrario? Porque de alguna manera es a imagen de lo que era en el templo de Jerusalén el Santo de los Santos. Recuerden que estaba el Santísimo y más adentro el Santo de los Santos. Lo separaban unas cortinas que el Señor le manda a Moisés desde el Éxodo. Esto ya también quiere darle ese sentido sacro, como de lo más sagrado. ¿Qué hay en ese templete, no? Entre las columnas se colocaban unas cortinas. Empieza a quedar claro que dentro de ese templete, tal vez todavía sobre el altar, estaban las sagradas formas. Entonces ya hay algo que lo está rodeando. Y, todavía, digamos, parece dentro del altar, pero con el templete y el baldaquino. Bueno, yo aquí tengo, dice el padre Irauru, que en el sínodo de Verdun en el siglo VI se manda a guardar la Eucaristía en un lugar eminente y honesto, y si los recursos lo permiten, tener una lámpara permanente encendida. Fíjate cómo está asociado. ¿Ve? La lámpara que estaban colgadas aquí del baldaquino va a permanecer, y va a permanecer como la presencia viva del Señor continuamente, esa presencia real de Cristo. Ahora sí llegamos al sagrario. Fíjense, después de todo ese proceso, el sagrario como tienda del santuario, como tienda del encuentro, como lugar de la Shekinah.
lo que decíamos, la presencia del Dios vivo que desde el Éxodo estaba, Sí. comenzó a desarrollarse en el siglo II y ahora dice, como trabajado producto de encendidas disputas teológicas. Claro, empieza la disputa teológica. O sea, Bueno, empiezan las preguntas. Bueno, es que esto no estaba antes, ¿no? ¿Por qué se va a hacer ahora? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuáles son los argumentos? Van a empezar también a debatir los teólogos si acaso la Eucaristía no se hizo solamente para la cena, como una comida que solamente recibimos en el momento del santo sacrificio de la misa y que excepcionalmente se da para que sea llevada a los enfermos y se acabó. Entonces, no hay trazos en el primer siglo de que haya ninguna adoración eucarística ni procesión eucarística. Entonces, esos son invenciones posteriores. ¿Qué justificación? Entonces, esto ya tenía disputas. Y dice justamente Joseph Ratzinger, aquí aparece la ruinosa teoría, lo dice él, de mitificar los orígenes, de idealizar el siglo I en ese sentido, como diciendo, claro, lo que se hizo allí se tiene que conservar y se acabó, hay que hacerlo igualito a cuando estaba el Señor. Claro, haced esto en memoria mía, pero a lo que se está refiriendo el Señor son a las cosas esenciales, claro, del sacrificio que Él enseñó, claro, en la última cena, claro, no lo accidental. Claro. El Señor cuenta con nosotros en la adoración, en poder rendirle una mayor alabanza y adoración. Él cuenta con la historia, nos ha dejado también como administración la creación. Eso ya da una pista de que no es una liturgia muerta, de que no es una fe muerta, es una fe viva. Ajá. Entonces no podemos borrar de un plumazo, dice Joseph Ratzinger, toda esta historia solamente por mitificar el primer siglo e idealizarlo, ¿no? Claro. Es lo que está diciendo aquí. Ahora, dice lo siguiente. ¿Qué dice esa ruinosa teoría? Se dice que la transubstanciación, es decir, ya sabemos que es el milagro eucarístico, ¿no? De las especies del pan y el vino donde el Señor entra, la adoración del Señor en el sacramento, en el Santísimo Sacramento, que para nosotros hoy normal, el culto eucarístico en la custodia y las procesiones no serían sino desviaciones de la Edad Media. ¡Wow! ¿De dónde salió esto, no? Pero lo dicen, y después de la reforma litúrgica del siglo XX, hay argumentos e hipótesis que dicen, estos son invenciones de la Edad Media, eso No son invenciones, realmente es que la Edad Media, contrariamente a los que piensan que fue 10 siglos de oscuridad, esto es una mentira muy grande, esto es una leyenda negra contra la Edad Media, pues fue el siglo de más luz, y hablo de luz de Cristo, porque si hablamos en cuanto a amor a la Eucaristía, amor a la Santa Misa, fue precisamente en la Edad Media donde empezaron estas maravillosas manifestaciones. ¿Y por qué? Porque casi siempre cuando algo se manifiesta muy grande es porque hubo alguien que dijo una herejía. Ya, por ejemplo, estaba el señor Berengario de Tours, que fue, digamos, se sabe históricamente, de los que empezó a decir que eso que está ahí en la Eucaristía es un símbolo, que eso no es Jesús, ahí no está nuestro Señor ni en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Claro, obviamente cuando alguien suelta esta bomba, ustedes ya saben, muchos se le unen y muchos empiezan a creer en esto. Entonces, digamos, como una reacción a lo que dijo Berengario, pues empieza precisamente todas estas manifestaciones de amor a la Eucaristía. Incluso Henry, nuestro Señor Jesucristo, en 1208, estamos en plena Edad Media, se le aparece a Santa Juliana. ¿Y qué le pide nuestro Señor a Santa Juliana? Que se haga una fiesta para celebrar el cuerpo de Cristo, que es lo que nosotros comúnmente llamamos Corpus Christi. Y Santa Juliana, gracias a Dios en ese tiempo, pues muchos obispos, incluso el mismo Papa, creyeron en estas visiones y pues hicieron posible que desde ese entonces
pues se honre el cuerpo y sangre de Cristo en una fiesta. Mire que el Señor siempre se aparece, casi siempre a una monja, y le pide, quiero que se me honre con la fiesta del Sagrado Corazón, como a Santa Margarita María Lacoque. Aquí fue a Santa Juliana. A veces es nuestra Madre del Cielo, que siempre elige niños. Es que quiero que se me haga un templo, etcétera. ¿Un templo? ¿Para quién? Para Cristo, ¿no? Entonces, fíjate cómo también desde el cielo, pues el Señor empuja, ¿no? Empuja a su iglesia para que se vayan creando estas fiestas tan bonitas. Y es entonces muy claro el tener en cuenta que es una profundización de la fe, especialmente de la Eucaristía, la que se hace en la Edad Media, en el Santísimo Sacramento, y el Señor, de hecho, también iluminará no solamente a los teólogos, sino a los santos, como tú acabas de poner aquí el ejemplo, inspirándoles lo que se debe hacer con la Eucaristía para una mayor profundización de la fe. Justamente, ya que hablas del Corpus, en este libro de la Fiesta de la Fe, tiene Joseph Ratzinger 3 meditaciones sobre el Corpus Christi, pero mira, brevemente lo que dice, ¿qué significa Corpus Christi para mí? A ver. Él es bávaro, alemán. Ajá. Bueno, lo primero, el recuerdo de días festivos en los que se tomaba al pie de la letra la expresión que acuñó Santo Tomás de Aquino en uno de sus himnos eucarísticos, que decía, atrévete cuanto puedas a alabarle como merece. Santo Tomás de Aquino, atrévete cuanto puedas a alabarle como merece. Pues miren, esa frase es muy amplia para que yo manifieste todo mi amor y adoración por Cristo, y es lo que ha hecho la Iglesia en esos siglos. Estos versos recuerdan además una palabra que el mártir Justino ya había pronunciado en el siglo II. En su explicación de la liturgia cristiana, escribe que el sacerdote debe, lo pone como un deber, en la celebración eucarística, elevar oraciones y plegarias de acción de gracias con toda la fuerza de que dispone. Entonces, dice, el día de Corpus Christi, toda la comunidad se siente llamada a cumplir esa tarea. Atrévete cuanto puedas. Esto es solo un poquito. Qué lindo. Todo es, atrévete cuanto puedas. Yo creo que es una de las frases que se nos pueden quedar hoy. Con respecto al Corpus Christi, con respecto a la Eucaristía, atrévete cuanto puedas, pero obviamente en lo positivo, en el sentido de la adoración, en el sentido de saber que está allí para que le adoremos y que el amor es muy inventivo y la Iglesia lo ha manifestado a lo largo de la historia con la adoración al Santísimo Sacramento, en la custodia, con las procesiones eucarísticas. Entonces no es y otra cosa, Henry, que también lo dice el padre Iraburu, que en los primeros siglos, tal vez en el primer milenio, también había una especie de adoración eucarística dentro de la Santa Misa cuando el sacerdote elevaba la hostia. Es la principal de... Entonces, cuando el sacerdote elevaba la hostia, la dejaba allí, ¿para qué? Para que el pueblo adorase a nuestro Señor. Y San Agustín, que es un santo, padre de la Iglesia del siglo V, dice esta frase, nadie coma de este cuerpo si primero no lo adora. Claro. Se refería a ese momento dentro de la Eucaristía. De verdad que yo leí esto y dije, Dios mío, la primera yo en poner en práctica esta frase tan hermosa. Y qué lindo cuando vamos a una Eucaristía y el sacerdote se queda por lo menos 3 segundos. Nos hubiese encantado que se quedasen más tiempo, que no lo suban y lo bajen y a veces como que, Dios mío. Entonces, que de verdad en ese momento de la elevación, que es el momento más importante de la Santa Misa, pues estemos en una actitud de adoración. Que nadie coma de este cuerpo si primero no lo adora. En los signos externos, que son muy importantes en la liturgia, manifestamos también nuestra adoración. Claro, la parte interna muy importante, pero los signos externos son muy importantes. Entonces, sigue la historia del Santísimo Sacramento, del Sagrario, nos dice que el don eucarístico, en estas objeciones que estamos viendo que se han hecho, sería solo una cosa destinada a ser comida, pero nunca algo que hay que contemplar. Tú acabas de decir justamente esto de la adoración. De hecho, lo va a decir aquí más adelante, es decir, está claro que el lugar preeminente y esencial de la Eucaristía está dentro del santo sacrificio de la misa.
Pero también está claro que esa presencia del Señor, cuando yo la adoro, adorando la Eucaristía en donde el Señor permanece, y ya nos vamos a dar cuenta de la presencia real de Él, me prepara para recibirlo de una mejor manera en el momento del santo sacrificio de la misa. Es decir, Él se ha querido quedar presente en la Eucaristía para que yo lo adore. Cuando yo lo tengo ante la custodia, lo estoy adorando, que es lo que hacemos también nosotros cuando lo comemos, lo adoramos y Él nos transforma. Lo vamos a ver aquí más adelante. Vamos a un tercer punto, presencia real y transubstanciación. Eso está en las Escrituras. Para cortar, aunque esto hay muchos testimonios a lo largo de la historia, pero citemos solo algunos por si todavía alguien tiene duda al respecto de que no, es que eso en realidad solamente es una cosa para comer o es un don, pero allí decían eso, es un don, pero no es que esté la persona. O sea, es un don de Dios, pero no es la persona de Cristo, porque la persona de Cristo está resucitado en el cielo. Entonces, no está allí, pero si no está allí, entonces, ¿qué es eso? No, no es así. Entonces, dice Joseph Ratzinger, de modo abiertamente claro, aparece en San Pablo que el pan y el vino se convierten en carne y sangre de Cristo, que Él mismo, el resucitado, está presente en ellos y que se entrega como alimento a través de las especies eucarísticas. Lean Primera de Corintios, donde están esas palabras. Sí, yo traje aquí la Biblia, a ver si lo tenemos aquí. En todo caso, no, mejor dejémoslo porque no nos va a dar tiempo, pero miren Primera de Corintios, ahí aparecen justamente las palabras que son utilizadas por el sacerdote en el momento de la consagración. Exacto. ¿No? Entonces, ¿dónde más pueden encontrar esto? Difícilmente podría ser pasada por alto, dice la intensidad con la que en el capítulo 6 del Evangelio de Juan presenta la presencia real. Es el capítulo eucarístico por excelencia y es donde más podemos entender qué es la Eucaristía, donde nuestro Señor dice, el que no coma de este pan y no beba de este cáliz no tendrá vida eterna. Claro, obviamente. Si me permites, hago la cita porque es maravillosa, Paola. Los discípulos pensaban que tenían que ser caníbales, que tenían que comerse a Jesús, o sea, lo entendieron de manera literal. Y es ahí, en ese capítulo 6, donde se da, podríamos decir, el primer punto de inflexión, el primero de todos los que ha habido durante 20 siglos, el primer rechazo a la Eucaristía se da el mismo día en que Jesús habla de que Él es el pan vivo bajado del cielo. Por ejemplo, capítulo 6, versículo 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y bueno, es todo el capítulo 6. Léanlo, de verdad, léanlo para que ustedes de verdad valoren mucho la Eucaristía. Quería decir solo un apunte con lo anterior, Henry, que estábamos hablando de que debemos adorar la Eucaristía dentro de la Santa Misa, que el Papa de la Eucaristía, ¿saben cuál es el Papa de la Eucaristía? Pues el Papa San Pío X. En 1906 concede indulgencias a quien mire piadosamente la hostia elevada y diga dentro de su corazón, Señor mío y Dios mío. ¿Hay indulgencia? Si yo digo esto, ya sea con mi voz, bajito, o dentro de mi corazón. Que en realidad para el aspecto de la liturgia tiene que ser mucho más interior que exterior, porque también sucede que muchas veces nuestra piedad se quiere exteriorizar durante el santo sacrificio de la misa, que ya tiene una liturgia preestablecida, y entonces un poco lo que veíamos la vez pasada, somos muy creativos, tanto el pueblo de Dios como muchas veces también el sacerdote, y empezamos a meter cosas dentro de la liturgia que al final terminamos diciendo, bueno, y de todo esto, ¿qué es esencial y qué no? Claro, esto está más hecho para el momento interior. Esto yo lo puedo decir interiormente. ¿Por qué lo tengo que manifestar exteriormente? ¿Para que me escuchen? ¿Para que todo el mundo se dé cuenta que yo soy muy piadoso? ¿Para que otros lo hagan? Bueno, pero también se los puedo decir. Entonces, también es una cosa para tener mucho cuidado. Que sepan que hay indulgencia. Bien, no hay duda alguna, los padres de la iglesia hablan muchísimo también de este momento de la transubstanciación y dice Joseph Ratzinger que no hay duda alguna sobre el gran misterio
de esta presencia, porque ahora vamos a hablar de la presencia en las sagradas especies, ni sobre la transubstanciación de los dones eucarísticos durante la anáfora, es decir, durante la plegaria eucarística, la liturgia eucarística, el momento de la plegaria. Vamos al siguiente punto, un solo cuerpo y un solo espíritu. Este punto es muy importante. ¿Y a qué vamos a llegar? Va a ser una reflexión, Joseph Ratzinger, en el sentido interior de lo que los fieles antiguamente y luego en la Edad Media, cómo cambió el sentido interior y lo que representaba recibir a Jesús en la Eucaristía. Porque va a decir que en los primeros siglos, para que nos demos cuenta que no es que todo lo que estaba en los primeros siglos entonces es malo, ¿no? Ni es idealización, no. Esto no es una generalización de eso. Había mucho más conciencia de que cuando recibíamos a Cristo, entendíamos que Cristo entra en nosotros con el sacramento, nos transforma. No es que nosotros como una comida cualquiera lo comemos y esa comida se transforma en nosotros. No, eso no sucede con la Eucaristía. Con la Eucaristía comemos a Jesús porque Él quiere que lo comamos, pero Él es el que nos transforma. Es Él el que... ¿Nos transforma en qué? Allí vamos a llegar. Él es el que nos asimila y nos transforma en Cristo, en la presencia real de Cristo. Me voy cristificando yo misma. Claro, pero entonces, en la antigüedad había una conciencia de que esta cristificación, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí, que dice San Pablo, tenía un carácter comunitario. ¿Cómo así? Es decir, que si Henry o Paola comían a Cristo y eran transformados por Cristo en Cristo, es porque en Cristo todos estamos en Cristo como una comunión, como una unión. Todos estamos unidos, todos los que recibimos la Eucaristía hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y entonces, eso era mucho más consciente en la antigüedad. Entonces dice Joseph Ratzinger que lo que sucedió en la Edad Media es que a esa presencia eucarística, es decir, a la Eucaristía, se le llamó cuerpo de Cristo. Quiero leerlo para que podamos entenderlo un poco mejor. Dice lo siguiente. Se expresó hasta la primera Edad Media con el apelativo de corpus mysticum, cuerpo místico, que, es decir, ¿a qué se le llamó cuerpo místico? Si yo te pregunto hoy a ti, ¿a qué le llamamos hoy cuerpo místico? ¿Tú qué me respondes? El cuerpo místico es la iglesia. La iglesia. La cabeza es Cristo y nosotros el cuerpo. El cuerpo, sí. Y que es santa por la cabeza. Claro. Porque Cristo, y por eso no solo por ella, y por eso la iglesia nadie la derrotará, porque tiene como cabeza a Cristo. Sí, sí. Pero imagínate que ese término cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo, cuerpo místico, solamente se empezó se modificó en la Edad Media. En la antigüedad, el cuerpo místico se le decía a la Eucaristía. ¿Lo sabías? Yo no lo sabía. El cuerpo místico se le decía a la Eucaristía. Y como se sabía que cuando entraba ese cuerpo místico, éramos transformados en el cuerpo real, porque tú me preguntaste, sí, pero ¿en qué se transforma? En Cristo. Por lo tanto, los fieles, cuando consumimos a Cristo, somos transformados en el cuerpo real de Cristo. Y eso se conocía en la antigüedad como corpus verum, el cuerpo verdadero de Cristo. Entonces, para sentar lo que estamos diciendo, cuerpo místico, la Eucaristía. Cuerpo verdadero, nosotros, la iglesia. En la Edad Media, esos términos empezaron a truncarse, a cambiarse. Y al final terminó entendiéndose cuerpo místico, la iglesia. Y corpus verum, el verdadero cuerpo y presencia de Cristo en la Eucaristía. Se cambió. ¿Se cambió? Se cambió. Bueno, ¿y para qué cuentan esto? ¿No? Sí. Hace parte de la historia. Ajá. ¿Pero por qué? Porque dice Joseph Ratzinger, ese cambio hizo que se perdiera un poco la presencia, el concepto comunitario que se tenía desde el principio, de que nos transformamos en ese cuerpo de Cristo. Yo creo que nos pasa, creo que hoy en día a todos, vamos, comulgamos y es Dios y yo y Dios, nadie más y nada más.
pero muy pocas veces nos quedamos El sentido viendo comunitario. al resto de la gente Así es. cuando vamos todos en la fila y decimos, es que somos un cuerpo místico, todos somos Cristo ahora. Creo que ese pensamiento no se nos pasa por la cabeza. No, es mucho más, lo dice Joseph Ratzinger, personalista. Sí, o sea, exacto, soy yo con la personalista. Eucaristía. Sí, no es que no lo sea, pasa por eso, Sí. porque yo soy el que la recibo. Pero conscientemente no lo pensamos. Pero claro, en ese momento. en el momento en que Cristo entra, y si yo estoy en gracia y verdaderamente estoy penetrando en ese misterio Sí. grande, yo entiendo que en ese momento soy uno en Cristo con todos mis hermanos, no solamente en el templo, sino en toda la creación, No. en toda la tierra. Y lo más interesante, Paola, no solamente en ese momento, sino en pasado, presente y porvenir, la comunión de los santos. La comunión de los santos, y también algo lindo que tampoco lo pensamos, estamos en unión con todas las Eucaristías, las santas misas que se estén celebrando ese día, cosa que no se nos pasa tampoco. Más tiene ese misterio, Más. que es la única misa de toda la historia. Es decir, todas las misas, todos los santos sacrificios de la misa que han habido, que hay y que habrán hasta el fin de los tiempos, es una sola santa misa, Sí. que es la misma del Calvario, pero en el tiempo incruenta. Gran misterio, pero es así. No es que hay muchas santas misas Sí. y son todas misas distintas. No, es la única santa misa. Entonces Dios nos mira de esa manera única y de esa manera única también nos unimos en su cuerpo, somos transformados por Él en su cuerpo. Y perdemos a veces ese sentido comunitario o pensamos que la comunión es un derecho. Y También. entonces que como Cristo se quedó en las especies del pan y del vino eucarísticamente, para dársenos, cualquiera tiene derecho a ir a manducar, perdón la palabra, a masticarlo y a comerlo como si fuera una cualquier cosa. No es eso. Por eso dice San Pablo, el que no discierna, el momento en que recibe a Cristo puede estar comiendo su propia condenación. Bueno, yo te tengo más noticias de la Edad Media que nos han llegado hasta el día de hoy, porque es una tradición, nuestra iglesia también tiene tradición. En el siglo XI, Lanfranco, arzobispo de Canterbury, establece una procesión del Santísimo Sacramento en el Domingo de Ramos. Ya no solamente es el Corpus, sino también en el Domingo de Ramos. El monasterio de los benedictinos de Cluny existe la costumbre de hacer una genuflexión ante el Santísimo Sacramento y de incensarlo. Eso también es algo que nos ha llegado hasta el día de hoy. También dice acá, la devoción individual de ir a orar ante el sagrario tiene un precedente histórico en el monumento del Jueves Santo a partir del siglo XI. Entonces, rezar ante los monumentos, ya que estamos en Semana Santa, pues es algo que debemos hacer. Es una linda tradición, creo que visitar 7 iglesias, algo así, o las que puedas, y rezar ante el Santísimo Sacramento. Entonces, fíjense cómo la Edad Media es una edad de luz, es una edad donde hay una conciencia de todo el pueblo católico de amar, de reverenciar y de adorar al Santísimo Sacramento. Fíjate en este libro de la fiesta de la fe, si se piensa en el Corpus Christi se recuerda sobre todo la procesión de este día. Pero él dice, cuando se introdujo la fiesta en 1246 todavía no existía la procesión del Corpus. Y dice más adelante, pero después del concilio no se quería saber nada precisamente de esta procesión. ¿Qué necesidad, decían, hay de pasear la Sagrada Forma? Imagínense, pasearla, ¿no? ¿Qué necesidad hay de pasear la Sagrada Forma? Preguntaban. Solo se podía concebir una única forma de procesión, el peregrinar desde un solo sitio o desde distintos sitios para acabar con una celebración eucarística. O sea, decían, la única procesión válida es la que hace cada uno cuando llega a la Santa Misa, desde donde sea que venga, porque uno tiene que caminar y llegar hasta el sitio de la Eucaristía. Es decir, una procesión hacia la Eucaristía, no con la Eucaristía. Inmediatamente, claro, eso es un argumento falso. Sí, sí. Es un argumento falso. Estaba recordando, por ejemplo, ese testimonio de San Felipe Neri,
cuando una persona acaba de comulgar, creo que fue San Felipe Neri, y se fue, y se fue. Se fue como si nada. Recuerden que estamos llamados a hacer una acción de gracias. Claro. Tenemos las especies allí antes de que se corrompan en nosotros porque tenemos pecados e imperfecciones. Tal vez en la Santísima Virgen María era el único ser humano donde las especies no se corrompían, para hablar con él. Pero esta persona se fue como si nada, como si hubiera eso, si hubiera comido cualquier cosa. San Felipe Neri con una velita se fue detrás de él, haciendo una procesión. Y la persona atrás se volteaba y le decía, uy, ¿usted qué está haciendo? Es que usted lleva al Señor. Y él iba con la velita, como se hace cuando se saca al Señor del sagrario y se le lleva del sagrario, no sé, a algún otro lugar. Siempre está ese Una velita, elemento de llevar una velita porque es la presencia de Cristo. Nosotros somos sagrarios vivos cada vez que recibimos al Señor. Y cuando nos vamos de esa manera, pues lo estamos tratando como cualquier cosa, pero en el caso de que tuviéramos que irnos y estamos en nuestro interior, estamos haciendo una procesión con el corpus, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Qué es lo que hacemos? Pues tengo que estar recogido interiormente, en oración, y por lo menos que esa procesión, ya que el Señor va en nosotros, vaya bendiciendo por los sitios por donde yo, por una necesidad, tengo que ir. Ay, qué terrible cuando yo salgo de la misa y ahí nomás salir están vendiendo helados, empanadas, sándwiches, bebidas y yo pues como teniendo al Señor en mi corazón. ¿Sabías que en la Edad Media, como le estamos diciendo, se empezó a amar muchísimo la Eucaristía? Pues también hubo abusos. Berengario de Tours, obviamente, dijo algo terrible, pasaban cosas feas y habían abusos y se tomaron decisiones, abusos contra la Eucaristía. En el concilio de Letrán se descubren los abusos de los que tuvo que ocuparse la Iglesia. Por ejemplo, no se renovaba a tiempo las hostias consagradas y los gusanos se comían la Eucaristía. Esto, bueno, terrible. También se dejaba a propósito caer las especies, caer a tierra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. De verdad que hacemos un llamado, tal vez a las personas que escuchen este programa, por favor, en el momento de la comunión, coloquen una patena debajo de ese fiel católico que está recibiendo, porque nos hemos dado cuenta, a veces ponen un reclinatorio para que la gente se arrodille y reciba la Eucaristía, pero en el reclinatorio, en la base, se caen las especies. A veces vemos lleno de miguitas de Eucaristía. ¿Qué serán aquellas iglesias donde no ponen reclinatorios y eso cae a la tierra? Por favor, si usted ayuda en la parroquia, dígale a su párroco, por favor, yo le ayudo a sostener la patena para que esas especies caigan en la patena y después pues se pueda purificar. ¿Qué otra cosa pasaba? A veces dejaban la Eucaristía colgada en un árbol. Cuando se iban a visitar a los enfermos, se dejaba allí la píxide. ¿Qué es la píxide, Henry? Donde se guarda la sagrada hostia que se lleva a los enfermos. Precisamente, pues la dejaban ahí colgada mientras... Como cualquier cosa. Como cualquier cosa. Se daba la comunión a pecadores públicos. Terrible. Terrible. Eso se está haciendo hoy en día y lo están haciendo, pues ya saben, la conferencia. Es un sacrilegio. Es un sacrilegio. La conferencia episcopal alemana está haciendo eso con la Eucaristía. También se le negaba la Eucaristía a gente que tenía buena fama. Terrible, ¿no? Celebraban la misa llevando una vida de escándalo público. Pues sí, esto también pasaba en la Edad Media, pero aquí es cuando nacen, gracias a Dios, estas comunidades religiosas mendicantes, los franciscanos, los dominicos y precisamente San Francisco de Asís y también Santa Clara, que en sus constituciones pues dicen, en sus normas, en sus leyes, dicen que la Eucaristía pues tiene que tener una preponderancia. Miren lo que dice San Francisco de Asís. Dice, porque hay que tener una veneración grande a la Eucaristía. Y dice, y lo hago por este motivo, porque en este siglo nada veo completamente del mismo Altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y su santísima sangre,
que ellos reciben y solo ellos administran a los demás. Y quiero que estos santísimos misterios sean honrados y venerados por encima de todo y colocados en lugares preciosos. Y por eso entonces nos vamos dando cuenta. Cuando él dice lugares preciosos, ya entendemos por qué esas custodias con esmeraldas, rubíes, en oro, en plata, esos sagrarios en oro y con piedras preciosas. ¿Por qué? Porque para Dios lo mejor. Para Dios lo mejor. Y si lo mejor para Dios es la adoración, pues que las cosas creadas por Dios, que es el oro y la plata y las piedras preciosas, sean para Él. Vamos concluyendo en estos últimos minutos. Voy a concluir con lo que termina aquí en este maravilloso libro de Introducción a la Liturgia, un poco para redondear todo lo que hemos dicho. El sagrario fue ocupando el lugar del Arca de la Alianza, que había desaparecido. Es la sede del Santísimo, es la tienda de Dios, el trono que lo coloca en medio de nosotros, su presencia, la Shekinah que lo hace morar en medio de nosotros. Esto ocurre en las iglesias rurales más humildes, lo mismo que en las catedrales más suntuosas. Aunque el templo definitivo solo aparecerá cuando el mundo se convierta en la Nueva Jerusalén. La realidad del Dios presente se cumple ya en el sagrario de la manera más sublime. La Nueva Jerusalén está prefigurada por la humildad de la especie del pan. Al final, en la realidad escatológica, cuando venga nuestro Señor Jesucristo en la parucía, y cuando todo se someta a Él, y cuando llegue el momento de la resurrección, y Dios mediante todos nos hagamos uno en Él, y Él sea todo para todos, en ese momento seremos el cuerpo de Cristo definitivo. Hoy, en el momento en que recibimos la Eucaristía, pero también en el momento en que lo adoramos, nos preparamos para que en el momento en que lo recibamos sea de la mejor manera. Comerlo significa adorarlo, dejarlo entrar dentro de mí, para que yo sea transformado y se abra la grandeza del nosotros, ese sentido comunitario, para que todos lleguemos a ser en él una sola cosa. De esta suerte, la adoración no está reñida con la comunión. La comunión solo alcanza un auténtico grado de profundidad en el momento en que haya justificación y contexto en la adoración. No las puedo poner opuestas. Adoración y comunión, una sola cosa. Si comulgamos es para adorarlo. Y termina diciendo, la presencia eucarística en el sagrario no tiene por qué dar lugar a una interpretación contraria a la Eucaristía celebrada. Bien, queridos amigos, una iglesia, termina diciendo aquí, el sagrario ha de tener un lugar digno dentro de la planificación arquitectónica del templo a fin de que la presencia del Señor nos toque el alma. ¿Cómo están nuestros sagrarios? Más allá de la centralidad que debe tener un sagrario en una iglesia, que la debe tener, ¿cómo está en nosotros cuando somos sagrarios del Dios vivo? Muy bien. Agradecemos muchísimo, como siempre, toda su atención, toda su presencia. Vamos a terminar, como siempre, orándole a la Sagrada Familia, uniéndonos a la oración que el Papa León nos ha pedido de orar por la paz, que también le pediremos a la Sagrada Familia. Así que todos juntos, con sentido comunitario, sí, personalista, pero en la persona comunitaria, en la comunión de los santos, le decimos a la Sagrada Familia, Sagrada Familia, Jesús, María y José, escuela de virtudes y amor, le rogamos nos acompañen para que seamos instrumentos de paz en nuestra sociedad. Rogad por nosotros, Sagrada Familia. Amén. Y en nuestra oración habitual le decimos a la Sagrada Familia, Sagrada Familia de Nazaret, a ti confiamos nuestras familias. Abre el corazón de cada hogar en la fe al testimonio cristiano. Prepara los corazones de los padres para que sean para sus hijos guías seguros hacia los bienes espirituales y eternos. Suscita en el ánimo de sus hijos una conciencia recta y una voluntad libre para que acojan generosamente la voluntad de Dios en sus corazones. Amén. Queridos amigos, como siempre, el agradecimiento y la invitación para que Dios mediante nos acompañen en un próximo programa de La House, el espacio para las familias que buscan el auténtico amor. La House. Donde crezco. Donde me formo. Donde como delicioso. Donde juego.
Donde conozco a Dios. Donde comparto. Donde tengo paz. Donde estamos unidos. En cualquier momento del día siempre está la house. ¡Adelante!